experiencia me sucedió hace unos 15 años, cuando vivía en la ciudad de Santiago, en Chile. Fue una noche en que había salido a beber algunos tragos al barrio Italia, una zona reconocida por su vida nocturna. Cuando terminó nuestra reunión, mis amigos pidieron un taxi, ya que vivían en una comuna lejana. Pero yo habituaba a caminar hasta mi casa, ya que me quedaba tan solo a unos 20 minutos a pie. Ya eran alrededor de las 3 de la mañana. Yo conocía el sector y no me daba temor recorrer a esas horas la ciudad. Pero cuando ya estaba a unas 2 cuadras de mi casa, aparecieron 4 sujetos que a la distancia se veían muy extraños. Yo seguí caminando sin demostrar temor, aunque sí estuve a punto de cruzar la calle en un principio. Pero pensé que sería demostrar miedo, lo que haría que fuera más probable que me quisieran asaltar. Es un pensamiento no muy práctico que tenemos los hombres. Ya los teníamos 30 metros, todos iban evidentemente ebrios y drogados. No tenían la actitud de ser ladrones, pero en la madrugada santiaguina todo es posible. Soy un tipo alto y con mis kilos de más, por lo que daría pelea si intentaban probar suerte. Ya a unos 10 metros de distancia, pude notar que los 4 tipos, que iban riendo y gritando como idiotas, se silenciaron repentinamente. Luego de eso, cruzaron la calle. 2 ideas vinieron a mi mente en solo un instante, que posiblemente podrían explicar el porqué del extraño suceso ocurrido. La primera era que venía la policía o los carabineros, como se les dice en mi país. Esa era como la opción buena. La segunda alternativa era que detrás de mí vinieran unos verdaderos delincuentes, los cuales sí intentarían robar mis pertenencias. Por eso mismo me giré rápidamente, preparado para luchar contra quien fuera. Pero lo que me encontré fue algo que jamás hubiese imaginado. Eran 2 perros grandes que imponían mucho respeto. Uno era blanco y el otro era negro. Les comenzaron a gruñir y ladrar a los tipos, mientras ellos se alejaban. Yo seguí caminando. No podía creer lo bizarro de la situación. De repente, aquellos perros se acercaron a mí. Me puse un poco tenso al principio, pero cuando me di cuenta que venían de manera amistosa, solo comencé a acariciarlos en agradecimiento a su protección. Por esos años, teníamos un restaurante junto a mi madre. Siempre nos quedaba comida en buen estado, que no había sido vendida durante el día. Entonces pensé en dar un gran plato a cada uno, con lo mejor que encontrara. Comencé a caminar nuevamente en dirección a mi casa. Los perros corrían unos metros, luego se detenían esperándome. Cuando llegaba junto a ellos, volvían a correr, y así fue sucesivamente hasta llegar a mi hogar. Para ingresar a mi domicilio, que quedaba en la parte de atrás del restaurante, había que entrar a un patio interior que era compartido con las demás casas del sector. Había un portón grande en el acceso. Entré yo primero y luego los perros. Lo dejé cerrado nuevamente para evitar que pudiera ingresar alguien no deseado. Ambos animales me siguieron en silencio por aquel pasaje hasta llegar a mi casa. Les pedí que me esperaran y parecían entender que les daría algo para comer. Entré entonces a la cocina, tomé los 2 platos más grandes que encontré y los llené con lo más sabroso que pude. Luego volví a salir, lleno de alegría. Pero aquellos perros ya no estaban. Los salí a buscar por todo el pasaje, con ambos platos en mis manos, pero no estaban por ninguna parte. Llegué hasta el portón, el cual seguía cerrado. Salí hacia la calle y tampoco los pude encontrar. No me había demorado tanto como para no haberlos visto salir, pero de todas maneras, ¿quién les habría abierto la puerta? Todo estaba en silencio y en completa oscuridad. Aquellos guardianes solo se habían desvanecido en medio de la noche. De todas formas, dejé la comida de ambos platos a un costado del portón. Esa noche fui protegido por algo que se manifestó en aquellos perros. Estoy seguro de eso. Siempre los recordaré perfectamente. Guardianes. No encender las radios. Es
sido trailero por más de 20 años. Recorro mi país de sur a norte, transportando principalmente alimentos. Siento que mi labor es fundamental para un gran número de familias. Por eso mismo estoy orgulloso de mi trabajo y no lo cambiaría por nada, aunque hace algunos años casi dejé este oficio. Luego de vivir una de mis primeras experiencias paranormales en carretera, algo que es mucho más común de lo que se piensa. Pasamos gran parte de nuestras vidas recorriendo caminos solitarios y paisajes desérticos, además de estar constantemente circulando por carreteras donde lamentablemente mucha gente ha perdido sus vidas en los más trágicos accidentes. Por todos esos motivos, existen 2 leyes o advertencias que cada trabajador en esta empresa de transportes debe conocer, las cuales son: no viajar solo, que vendría a ser la más común y es repetitiva en empresas que se dedican a esta tarea. Y la segunda, que es la más extraña según mi parecer, y que solo he visto en este lugar, es no encender las radios. Estas 2 leyes corresponden solo a cierto tramo de la carretera en el que se exige cumplir estos requerimientos con el fin de evitar accidentes. En este caso, no hablaré de la petición de no viajar solo, porque esa es una historia un poco más extensa y se las quiero compartir más adelante. Ahora les hablaré de la segunda advertencia que todo trailero que se quiera desplazar por esta ruta debe saber. Esta empresa tenía esta particular advertencia en un tramo de unos 15 kilómetros de la ruta comercial que recorríamos comúnmente. No diré en qué sector queda para evitar que algún curioso tenga la mala idea de recorrer por sí mismo esa zona. La verdad, no se la recomiendo a nadie, sobre todo durante la noche. Por mucha experiencia que tengas al volante, lo que ocurre en ese lugar requiere algo más que solo saber manejar. La radio es algo fundamental en nuestro trabajo, ya sea la radio en la que sintonizamos música, la cual nos ayuda a pasar de manera más amena las largas horas de recorrido entre una ciudad y otra, o la segunda radio, que es en la cual nos comunicamos entre los compañeros. Nos advertimos de la condición de las rutas que pueden ser alteradas por diversos motivos, como accidentes de tránsito, por ejemplo. También nos alertamos en caso de que la policía esté controlando las velocidades en las que nos desplazamos. Por último, cada vez es más frecuente que lo usemos para alertar o pedir ayuda en caso de ser atacados por delincuentes. Como pueden notar, las radios son una gran ayuda para todos los traileros o camioneros, como sé que se les llama a los colegas del sur del continente. Entonces, esa advertencia de no encender las radios no tiene sentido alguno, podrán pensar. Quizás en todas las carreteras del mundo no lo tiene, salvo en esos 15 kilómetros en que hacer caso a esa advertencia puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte. En una de las primeras veces que cruzaba esa ruta, iba con un compañero ya retirado, uno de los mejores traileros del país. Lo habían mandado conmigo para que experimentara ese tramo de la ruta, con la radio encendida. Algo que no se debe hacer, como les comentaba antes. Yo iba tranquilo, ya había conducido por años, por distintas rutas, y ya había experimentado algunos encuentros paranormales, según mi perspectiva. ¿O acaso que una persona esté trotando a la misma velocidad a la que iba manejando por algunos kilómetros durante la noche les parece algo normal?
Seguía conduciendo concentrado como siempre en el camino. Repentinamente noté que mi experimentado copiloto, que solo hace algunos minutos estaba bromeando y riendo mientras compartía algunas de las anécdotas más picantes que había vivido, ahora estaba en silencio, completamente concentrado en la ruta, al igual que yo, como si él fuera el que manejaba, por lo que le solté una broma para relajar un poco el ambiente. Se supone que el copiloto debe mantener despierto al conductor, pero tú solo logras que me dé más sueño con ese ánimo. No te detengas por nada que veas en el camino o escuches en la radio, me respondió seriamente. Supe inmediatamente que ya me encontraba en los famosos 15 kilómetros, por lo que puse toda mi concentración de vuelta a la carretera. Mi compañero y yo estábamos en silencio. La radio estaba encendida, pero solo se escuchaba interferencia. Aún era de noche, pero ya tenía los faroles encendidos. Seguí manejando en completa tranquilidad, por lo menos en los primeros 5 kilómetros, cuando repentinamente se comenzó a escuchar un sonido particular en la radio. Eso eran risas. Risas como de niños. Ya te vinieron a saludar, dijo el copiloto, con un tono de voz más relajado. Tuviste suerte esta vez. Ellos son inofensivos cuando ya los conoces. Tú solo sigue manejando. Si ves algo que se cruza en el camino, no se te ocurra frenar o doblar. Tú solo sigue firme, sin titubear. No podía no hacer caso a lo que me recomendaba. Era prácticamente una leyenda trailera. Nadie sabía mejor qué hacer que él en momentos como el que estábamos viviendo. Cercano a los 10 kilómetros, las risas que se escuchaban en la radio se silenciaron. Eso es extraño, dijo mi compañero. Yo no sabía qué estaba sucediendo, por lo que mi tranquilidad inicial se comenzó a desvanecer. De pronto, las risas se volvieron a escuchar fuertemente. Pero eso ya no eran risas de niños. Eran carcajadas con una voz gutural que me espantó. En ese mismo momento, los faroles de mi tráiler iluminaron una serie de pequeñas sombras que estaban en mitad del camino. Estuve a punto de pisar el freno y girar el volante cuando mi compañero me gritó: ¡Sigue! A solo milímetros de esas pequeñas sombras que, a pesar de estar frente a los focos, nunca se iluminaron. Estas se desvanecieron repentinamente, al igual que las risas en la radio, que ya no se volvieron a escuchar. Seguí manejando en completo silencio por algunos kilómetros más, hasta que el colega me pidió que me detuviera a un costado del camino. Cuando ya estuve detenido, él me preguntó: ¿y qué te pareció? Fue una maldita locura. Aún no entiendo qué fue lo que vi. Los focos los alumbraron completamente, pero esas cosas eran solo oscuridad. No tenían forma. Así es aquí, amigo. Este trayecto tiene algo que atrae esas cosas extrañas, las cuales se manifiestan físicamente cruzándose en el camino. Y también se comunican con nosotros por las radios, desde una frecuencia desconocida. Intentan asustarnos para que tengamos algún accidente en el cual seamos dañados o mucho peor. Supongo que así se divierten los muy cabrones. Así como en este caso, escuchaste las risas. Yo he escuchado tantas otras locuras que no tendrías ganas de volver a trabajar en esta ruta si te contara las más perturbadoras.
La verdad no sé si seguir. Quizás esto es demasiado para mí. No seas idiota. Tú solo sigue las reglas y no te pasará nada. Solo son 2. Ni que fuera tan pinche difícil. Además, este es el único trayecto más complejo. Todo el resto del camino es mucho más tranquilo. Esta ruta comercial que realiza la empresa está lejos de otras carreteras más peligrosas. Escucha mi consejo. Yo he conducido por todo el país. Aquí estarás bien, hijo. Por lo menos para algunos años. Luego ya verás si quieres buscar otros horizontes. Después de esa conversación, tomé la decisión de continuar en la empresa, la cual con el tiempo creció y de todas maneras me tocó recorrer el país entero. Gracias a eso, he sumado una gran cantidad de historias personales y algunas otras que me han ido contando los compañeros a lo largo de los años. Espero esta primera historia haya sido de su gusto. Prontamente te volveré a escribir para compartir el relato de la primera regla: no viajar solo. Saludos a toda la banda de Llamada Prohibida. Te seguiremos escuchando durante la ruta. Mucho éxito. No encender las rabias. Abandonada. Hace unos 10 años que soy runner. He participado en algunos maratones y competencias locales. Al día de hoy tengo una rutina establecida en la que tengo mis entrenamientos y alimentación muy bien estructurada. Comencé en este deporte justamente por lo contrario. Tenía algunos problemas de salud derivados del sobrepeso que padecía por esos años. Algunas situaciones familiares difíciles me llevaron a sentir altas dosis de ansiedad, la que me llevaba a ingerir grandes cantidades de comida. Luego de malestares intensos, fui al doctor y él me advirtió que mi cuerpo no sería capaz de soportar todos los kilos extra que estaba subiendo rápidamente, ya que yo toda la vida había sido delgada. Me derivó a una nutricionista con la que actualmente aún me atiendo, y ella, además de la dieta, me pidió que la complementara con algún deporte. Como no era buena para ningún deporte colectivo y odiaba los gimnasios, trotar fue lo ideal para mí. Así inicié mi camino en el running, el que algunos años después me hizo vivir la experiencia paranormal más impactante que haya podido imaginar. Mis primeras sesiones de trote fueron muy difíciles. Luego de solo correr algunos metros ya estaba completamente exhausta, además de que mis piernas y cuerpo en general me dolía por varios días luego de cada entrenamiento. Gracias a una amiga que me ayudaba y que salía a correr junto a mí en un principio, logré poco a poco subir mis marcas en distancia recorrida. Ella lamentablemente se cambió de ciudad por temas laborales, por lo que tuve que empezar a salir sola. Yo ya había perdido algunos kilos, pero la buena alimentación me estaba costando más que el ejercicio. Para cuando las marcas que estaba corriendo superaron los 10 kilómetros por entrenamiento, algo en mi mentalidad cambió, ya que era una distancia que en un principio la veía imposible, pero que con constancia la había logrado. Ese fue el punto en que decidí que alcanzaría la meta de los 42K de la maratón, por lo que mi alimentación cambió drásticamente. Por ese motivo cada vez llegaba más lejos en mis entrenamientos. Por mi trabajo no podía salir más temprano, por lo que en ocasiones, sobre todo en invierno, trotaba a oscuras. Algo que si bien era peligroso, por fortuna mi ciudad aún es tranquila. El sector que yo usaba para salir a trotar no era uno muy utilizado por otros deportistas, pero a mí me servía porque me quedaba cerca de la casa. Era una carretera antigua que había sido abandonada porque habían construido una nueva, mucho más moderna. Una noche mientras trotaba, de pronto pude ver a otra mujer que también corría más adelante. La intenté alcanzar, pero llevaba un ritmo muy superior al mío. Lo seguí intentando hasta que ya no pude más. Ella continuó hasta que en una curva la perdí de vista. En mis siguientes sesiones, a veces la podía ver de nuevo. Siempre intentaba seguir su ritmo, pero ella parecía correr cada vez más rápido. La diferencia es que ahora no la perdía de vista en aquella curva, sino que cada vez era un poco más adelante. Así fue por algunos meses. De a poco estaba cada vez más cerca de ella. Igualar o superar su nivel se había convertido en mi meta. Ese camino tenía alrededor de unos 25 kilómetros. A la mujer que trotaba la perdía de vista a los 6 kilómetros en un principio, pero al ir mejorando mi rendimiento, gracias al impulso que sentía por competir con ella, cada vez igualaba más su nivel. En una ocasión la tenía solo algunos metros, pero ya estaba llegando a los 10 kilómetros, que era mi límite para iniciar mi retorno.
Además, ya me sentía cansada por el alto ritmo que llevaba, pero mis ganas de seguir hasta dar con ella fueron superiores. Tanto fue así que por estar más pendiente de ella que de mí, tropecé y caí al suelo. Fue bastante doloroso, la verdad. Cuando levanté la mirada, aquella runner ya no se encontraba, a pesar de que el camino era recto. Eso me pareció extraño, pero estaba un poco aturdida por la caída, por lo que le resté importancia. Cuando quise iniciar mi camino de vuelta, me dolía mucho el tobillo. Por desgracia me había lesionado. Tuve que llamar a mi pareja para que me fuera a buscar. Estuve un mes en reposo, había intentado salir antes, pero aún me dolía. Hasta que pasado el mes, ya estaba en óptimas condiciones para seguir realizando el deporte que tanto me apasionaba. A eso de la tercera salida, luego de mi retorno, la pude volver a ver. Aquella runner que en mi mejor momento estuve a punto de alcanzar. Pero que ya ahora no llamaba mi atención, por el hecho de que me había sentido tan mal por no poder salir por la lesión, que no quise volver a cometer aquel error de distraerme mientras realizaba mi rutina, por estar compitiendo con ella. Además, pensaba que habíamos trotado muchas veces juntas y nunca se había detenido siquiera un poco para saludar o algo. No pondría mi salud en juego de nuevo por intentar superar a alguien a la que claramente no le importaba. Entonces me di cuenta que aquella runner no llevaba el ritmo acelerado que llevaba antes de mi caída. Iba mucho más lento, solo un poco más rápido del nivel que llevaba yo. Mi velocidad tampoco era la misma en la que habitualmente corría, porque me aconsejaron que volviera de esa manera para no exigir tanto lo que se había recuperado hace poco. Como al mes de volver ya estaba corriendo a mi velocidad normal, incluso ya lo hacía más rápido que antes. Todo estaba normal, hasta que, llegando a los 10 kilómetros habituales para iniciar mi regreso, la pude ver. Era ella, pero esta vez no estaba trotando, estaba de pie a unos metros frente a mí. Era obvio, pero no me había dado cuenta que hasta ese momento nunca la había visto de frente. Como estaba muy oscuro, no la pude ver bien. Pensé que por fin me iba a saludar y conversaríamos. Pero cuando estuve a punto de llegar donde estaba, ella giró y comenzó a trotar otra vez. Pero muy lento, como si quisiera que la alcanzara. Recordé entonces que estábamos cerca del lugar que cuando me caí la había perdido extrañamente de vista. Algo sentí en ese momento, como una extraña sensación. Algo no estaba normal en ella, pero de todas maneras, la seguí. Ambas íbamos muy despacio, a pesar de que en un momento había puesto todas mis energías para superar a aquella mujer. Ahora no me atrevía. Lo pude haber hecho si hubiera querido. Yo aún tenía muchas energías para seguir trotando rápidamente. Pero algo me lo impedía. Era miedo. ¿Pero por qué? Entonces esa mujer se detuvo repentinamente y yo hice lo mismo de inmediato. Estuve a punto de comenzar mi regreso, pero estaba inmóvil. Mis piernas no me respondían. En ese momento ella giró y me miró. Yo pude notar una sonrisa en su rostro. Luego de eso, comenzó a correr de nuevo, pero no por la carretera. Ella descendió rápidamente hacia el costado del camino. Era una bajada empinada muy peligrosa. Yo entonces pude reaccionar y me acerqué a la orilla para evitar que bajara por ese sector. Pero fue demasiado tarde. Le grité un par de veces para saber cómo estaba, pero no obtuve respuesta. Estaba todo demasiado oscuro. No podía ver nada. Eso había sido demasiado para mí y salí corriendo de vuelta a casa. Durante casi todo el camino de regreso, sentí que alguien venía detrás de mí, pero nunca me sobrepasó. No fui capaz de voltear para ver quién era. De alguna manera sentía que era esa mujer, pero no lo quise comprobar. Ese extraño suceso hizo que mi ansiedad regresara y que por temor no volviera a correr por ese camino por un tiempo. Mi pareja notó ese cambio en mis hábitos y me preguntó qué me pasaba. Yo no le había contado a nadie lo sucedido con aquella mujer, hasta que por primera vez se lo compartí a él. Me dijo que fuéramos al lugar de la carretera donde ella había bajado. Yo le dije que no inmediatamente, pero sus palabras me convencieron. ¿Y si es algo paranormal? Creo que te intentaron decir algo. ¿Sabes lo especial que es vivir algo así?
Además, quizás no sea nada, pero ¿y si lo es? Vamos, yo te acompañaré. De esa manera fuimos durante el día a aquella zona donde había ocurrido aquel insólito encuentro. Era pasado algunos metros del punto donde se cumplían los 10 kilómetros. Yo me quedé en el camino y él bajó por la misma parte donde lo había hecho la mujer durante esa noche. Estaba nerviosa, sentía que algo iba a suceder, hasta que escuché la voz de mi pareja. Ven a ver, encontré algo. Baja lentamente, no es tan difícil. Lo que vi me dejó muy sorprendida y un poco atemorizada. Era una nimita, estaba completamente destruida y llena de vegetación. Se notaba que hace tiempo estaba abandonada. Comenzamos a sacar la vegetación para limpiar un poco aquel espacio, hasta que pudimos ver un cuadro. Estaba sucio y destruido. La imagen apenas era visible, pero la pude reconocer. Era ella. Tenía la misma sonrisa. Le comenté ese impactante descubrimiento y por fortuna, en vez de pensar que estaba loca o algo así, me apoyó completamente. De hecho, tuvo la mejor idea. Él se dedica al rubro de la construcción, por lo cual él mismo construyó una nueva nimita a un costado del camino. No pudimos ver el nombre o alguna información de la mujer, pero sí pusimos aquella fotografía en un cuadro nuevo al interior de la renovada nimita. También le llevamos velas y flores cada vez que hagan falta. Aún continúo trotando siempre que puedo por ese camino. Me tomo un momento de descanso al pasar por la nimita y de alguna manera hablo con ella. Nunca más la pude volver a ver, pero sí puedo sentir en ocasiones su compañía mientras corro. He podido ver flores que yo no le he dejado. Me alegra que alguien más se preocupe por ella. Por fortuna, su alma nunca más se volverá a sentir abandonada. Instinto salvaje. La siguiente historia no es de carácter paranormal, pero sí fue una experiencia muy aterradora que vivimos junto a unos familiares en mi adolescencia. Yo visitaba todos los veranos a mis primas, que por esos años vivían en el tercer piso de un edificio en el Cerro Barón en Valparaíso. Eran dos hermanas que vivían junto a su madre. Mi tía tenía un gato, al cual siempre le tuve mucho respeto, incluso hasta temor. Ni siquiera mis primas se le acercaban mucho, ya que era demasiado sobreprotector con mi tía, a un nivel enfermizo. Era literalmente celoso de cualquier afecto que ella pudiera tener hacia los demás, o alguien hacia ella. Si por ejemplo la abrazabas o le dabas la mano, el gato llegaba rápidamente a separar ese contacto físico, y no de manera amistosa. Era agresivo cuando la hacía. Mis primas eran las únicas con las que no era tan violento, pero por ejemplo, a mí sin duda me atacaba si me acercaba mucho a ella. Y eso que me conocía. Una tarde, estaba con mi prima menor conversando en su pieza. Mi prima mayor había salido y mi tía tendría la visita de una gran amiga que no veía hace años. La siguiente parte de esta historia es lo que nos contó mi tía, ya que yo no fui testigo visual de lo sucedido. A la hora acordada, había llegado su gran amiga. Antes de ir a abrir, se fijó dónde estaba su gato, el cual dormía en el balcón, como habitualmente lo hacía durante gran parte de las horas del día. Se acercó a la puerta, la abrió, y en solo instantes estaban fundidas en un cálido abrazo. Ingresaron a la casa y comenzaron a conversar alegremente un poco de todo. Como estaban tan entretenidas con la conversación, olvidó de revisar si su compañero felino aún estaba en el balcón, por lo que interrumpió un momento el diálogo y se levantó a revisar. Ya no se encontraba en aquel lugar, lo que le preocupó. Se acercó nuevamente donde estaba con su amiga y pudo ver a su gato detrás de ella, acercándose lentamente, acechándola. Mi tía reaccionó rápidamente y evitó que la situación pasara a mayores. Tomó al gato y lo llevó hacia su pieza y lo dejó encerrado allí.
Su amiga no entendía mucho la situación, por lo que le explicaron que aquel animal era muy protector con la casa, algo que era mentira, por lo que a veces era un poco agresivo con personas que no conocía. La verdad era que no era agresivo con personas que ingresaban a la casa, pero sí lo era con personas que se acercaban a mi tía. Si ella no estaba, él acostumbraba a estar todo el día en el balcón del living, mirando hacia la calle, como esperando el momento en que ella volviera. Siguieron conversando por algunos minutos más hasta que mi tía le ofreció algo para beber y comer, por lo que se acercó a la cocina para preparar los alimentos. Tomó la tetera y mientras la llenaba con agua, sintió un espantoso grito que venía de donde estaba su amiga. Ahora volveré a contar la historia desde mi perspectiva. Junto a mi prima estábamos probándonos algunas ropas, ya que a la noche saldríamos junto a unos amigos de ella. Cuando escuchamos aquel horrible grito, salimos de inmediato a ver qué sucedía. Ambas quedamos aterrorizadas con la perturbadora escena que logramos presenciar. El gato estaba atacando a la amiga de mi tía salvajemente. La tenía sujetada a su pierna con toda su fuerza. Mi madre llegó a los segundos y como pudo intentaba detener el ataque, pero no era capaz, hasta que luego de unos minutos que parecieron una eternidad, por fin lo pudo separar. Por suerte mi tía era enfermera y le pudo realizar las curaciones necesarias. El ataque fue tan salvaje que algunas uñas del felino quedaron enterradas en la piel de su amiga. No recuerdo exactamente cuál fue el destino de aquel temerario animal. Solo sé que al siguiente año que las volví a visitar, él ya no vivía junto a ellas. Instinto salvaje. Quisiera que estuviéramos enamorados, que fueras mía y yo tuyo, poder pasar días enteros juntos, poder amarte como nadie nunca lo podrá hacer. Estar toda la vida juntos, tener hijos, perros y gatos, construir una casa y que fuera nuestro hogar, conocer a tu madre, a tus hermanos, poder pasar las fiestas juntos, cantar tu cumpleaños y pasar el año nuevo con todos nuestros amigos, cumplir todos nuestros proyectos, ver a nuestros hijos crecer y convertirse en personas de bien, hasta envejecer juntos y finalmente partir de esta vida con la tranquilidad de haber sido feliz. Quisiera no haber caminado por aquella calle esa noche, no haber visto tu mano junto a la de él, no haber presenciado tu boca uniéndose a la de él. ¿Por qué no puedo olvidar aquel momento? No puedo vivir con ese recuerdo. Siento que todos mis sueños se destruyen. Solamente tienes que sentir lo mismo que yo. Es así de fácil. Quizás sea porque nunca me atreví a hablar contigo. Odio a las mujeres como tú. Creen que por ser bonitas pueden jugar con mis sentimientos. Por eso nunca les hablo. Por eso nunca te hablé. Te reirías de mí junto con ese estúpido que solo quiere dormir contigo. Yo hubiese dedicado mi vida para hacer feliz la tuya. Pero quisiera no haber hecho lo que hice, pero no podía aguantar mis emociones. La envidia, los celos, el odio. ¿Por qué estabas tan feliz con él? Todas las veces que lo seguí, esperando que te hiciera algo malo, nunca lo hizo. Las veces que lo seguí a él, esperando que te fuera infiel, tampoco nunca lo hizo. Creo que lo juzgué mal y en realidad era un buen hombre para ti. El problema era que ese hombre debería ser yo. Nuestra casa ya no se construiría, nuestros hijos ya no nacerían. Envejecería solo, moriría solo, sin nunca haber podido conocer la felicidad. No lo podía permitir. Quisiera volver al pasado y no hablar con aquella mujer, pero ella me dijo que sería solo mía.
No me importó la gran cantidad de dinero que me pidió, ni los repugnantes ingredientes que me exigió para realizar su trabajo. Tampoco pensé que fuera realidad la advertencia que me hizo. Solo escuché la parte buena. Jamás se me ocurrió que podía fallar. Aunque quizás sí pensé que lo más probable era que fallara. Pero era intentar eso o seguir viéndote construir nuestros sueños con alguien más. Lo lamento tanto, mi amor. Lo único que me consuela es que pronto estaremos juntos. Ya esta vida no es algo que me interese si no estás en ella. Aunque antes de eso, vine a verte una última vez. Esta carta fue encontrada en el libro de condolencias en el funeral de una mujer que perdió la vida en extrañas condiciones, luego de sufrir una enfermedad que se la llevó de manera fulminante en menos de una semana, luego de experimentar los primeros síntomas. La familia pensaba que pudo ser obra de brujería. Luego de encontrar la carta, tuvieron la certeza de que eso precisamente había sido la causa de tan lamentable pérdida. Un intento de amarre fallido, hecho por una bruja negra muy poderosa. Susurros de dolor. Desde pequeño me ha gustado la música, puntualmente el hip hop. Siempre asisto a tocatas y eventos de freestyle. Luego comencé a componer algunas canciones propias, las cuales anotaba en cuadernos. Esa pasión por la música se fue desarrollando cada vez más, hasta el punto en que en conjunto con algunos amigos armamos nuestro primer grupo llamado Susurros del Barrio, en el cual yo era el cantante y compositor. Mi mejor amigo era el que producía los distintos beats que utilizábamos en nuestras canciones. Ensayábamos en la casa de otro integrante del grupo, donde también tenía un pequeño estudio de grabación muy artesanal. Así lo hicimos durante los primeros años, en el cual tuvimos una buena recepción por parte del público y otros MCs. Lamentablemente, con la llegada del dinero, por nuestros primeros eventos un poco más grandes, surgieron problemas internos en el grupo y finalmente se disolvió. Mi amigo, el que produjo los beats, y yo seguimos ensayando juntos. Éramos amigos desde niños, por lo que nunca hubiéramos discutido por dinero. Nosotros amábamos la música y ser escuchados era todo lo que necesitábamos. El problema era que no teníamos estudio para poder producir nuevos temas. Por lo que nuestro proyecto se pausó algún tiempo, para poder conseguir algún trabajo y comprar el equipo necesario para hacer música. En ese momento teníamos alrededor de 16 años y muchos sueños por cumplir. Casi un año después, logramos implementar un estudio con las condiciones básicas para poder iniciar nuestro nuevo proyecto. El colegio más el trabajo me dejaba muy poco tiempo para la música. Además, mi amigo quería postular a una carrera universitaria de alta exigencia, por lo que se tomaba sus notas muy en serio y no estaba casi disponible para ensayar, ni mucho menos para hacer nuevas pistas para el grupo. Eso fue el motivo de algunas diferencias que tuvimos, ya que yo quería vivir de la música, pero él ya no. Así comenzó mi camino como solista. Al terminar el colegio, me dediqué 100% a intentar cumplir mi sueño, por lo que trabajaría sin descanso por algún tiempo, para poder ahorrar dinero y esta vez comprar equipo de mayor calidad. Mi amigo estaba en la universidad, en una ciudad bastante lejana, pero cada cierto tiempo me enviaba algunos beats que hacía especialmente para mí.
él también estaba intentando cumplir su sueño de ser un gran profesional. Por lo que la amistad perduraba a pesar de tomar distintos caminos. Por fortuna en mi trabajo me comenzó a ir mejor y en solo un par de años ya era jefe de área, por lo que decidí salir de casa e ir a vivir solo, fundamentalmente para poder ocupar mis tiempos libres para hacer música, sin molestar a nadie en el proceso. Logré conseguir arrendar la casa perfecta, con 2 piezas. Una de ellas la fui adaptando poco a poco hasta que la convertí en un estudio semiprofesional, lo que me llenaba de un inmenso orgullo. Con diversos tutoriales aprendí cómo producir mis canciones, pero siempre había un error. No lograba encontrar la solución. Había un extraño sonido que se escuchaba cada cierto tiempo. Era casi imperceptible, pero no lo podía pasar por alto. Yo lo escuchaba claramente y no me dejaba poder estar conforme con mi propio trabajo. Lo peor de todo es que estaba en todas las canciones. En algún punto siempre estaba ese ruido, el cual para mí arruinaba todo lo hecho. No era un ruido que viniera desde la casa de los vecinos. Tampoco venían las pistas que me enviaba mi amigo. Era algo de esta casa, estaba seguro, por lo que comencé a buscar desde dónde provenía. Pero no hubo caso. Todo siempre estaba en silencio. Pensé entonces que era un ruido que se producía por una interferencia en el equipo de grabación. Quizás conecté algo mal, por lo que desenchufé todo y comencé de nuevo. Lo volví a conectar todo y me puse los audífonos para investigar si podía escuchar algo, pero tampoco fue posible. Cuando encendí el micrófono para decir cualquier palabra y analizar si en ese momento ocurría la interferencia, lo pude escuchar. El micrófono tiene la capacidad de captar sonidos, incluso aquellos que pasan desapercibidos, para nuestros propios oídos. Para hacer la prueba, apagué el micrófono y aquí el ruido desaparecía. Intenté escuchar sin la ayuda del micrófono y de los audífonos, pero no fue posible. Ya había descubierto cómo captar esa falla sonora que estaba afectando mi música, pero aún desconocía desde dónde provenía, por lo que volví a encender el micrófono y subí todo el volumen posible, y así poder dar alguna solución a ese problema. Pero aún así, no lograba entender lo que era. A pesar de tener todo el volumen, aquel sonido seguía siendo un misterio. Entonces recordé que ya debería estar por llegar un nuevo equipo que había comprado hace algunos días. Eran de una marca conocida, mucho mejor de los que tenía, por lo que estaba seguro que con la ayuda de esos nuevos implementos encontraría sí o sí el origen de aquel problema. A los 2 días, el equipo llegó. Estaba tan frustrado que ni siquiera había intentado nuevamente hallar la interferencia con el equipo antiguo, por lo que apenas llegó el nuevo, me puse manos a la obra, conecté todo inmediatamente, me puse los audífonos, subí el volumen y finalmente encendí el micrófono. En ese momento, pude escuchar algo que me espantó e hizo que me sacara los audífonos inmediatamente. Estuve al menos un minuto incrédulo de lo que había podido oír. Eso era un lamento, era una voz. Lentamente me puse los audífonos de nuevo y aquel lamento se escuchaba, pero también otros sonidos del entorno, por lo que no lograba identificar unas palabras que apenas lograba percibir.
lamento espantoso, como de alguien sufriendo un inmenso dolor. No pude escuchar mucho más, pero lo que sí hice fue grabar unos 2 minutos de aquel perturbador sonido y se lo envié a mi amigo. Él es más experto en lo digital, por lo que pensé que quizás con algún programa podría identificar qué era lo que aquella voz decía. Le puse un mensaje luego del audio que decía: amigo, esto se puede escuchar en la pieza de mi casa que adapté como estudio. Dime, ¿qué mierda es? No estoy bromeando, estoy muy asustado. Necesito seriamente tu ayuda, por favor. A las horas aún no había visto el mensaje. Cuando estaba a punto de llamar, justamente me llegó una llamada de él. ¿Qué es todo esto? No puedes estar escuchando esto que me enviaste. Lamentablemente es así, pero solo lo oigo cuando enciendo el equipo para grabar mis canciones. De hecho, en todas las canciones que ya he grabado, se escucha este sonido levemente. Algo muy extraño está pasando en esta casa. ¿Me estás hablando en serio? Júrame que no es uno de esos videos de la Deep Web. ¿No te molestaría con algo así? Tú lo sabes bien. Mira, voy camino a la casa. Cuando llegue voy a analizar bien el audio y te envío lo que descubra. Por lo menos tardaré 1 hora y media. De verdad, muchas gracias. Estaré esperando. No te preocupes, lo haré lo más rápido posible. Mientras esperaba la respuesta, decidí descubrir desde dónde provenía aquel lamento. Encendí todo el equipo nuevamente, pero esta vez no lograba escuchar nada. Esa voz ya no estaba. Revisé si todo estaba bien conectado y si estaba todo en orden, pero no había nada más que sonidos del ambiente habituales. Me senté y tomé mi teléfono mientras aún estaba todo encendido, y así pasó alrededor de 1 hora. Incluso comencé a pensar que quizás había sido algo pasajero y que ya todo sería normal. Pero en ese momento pude oír de nuevo la voz. Pero esta vez, de alguna manera pude sentir desde dónde provenía. Venía desde el piso. Era como si aquello que estaba alterando mi tranquilidad estuviera justo debajo de mis pies. Yo me encontraba en el estudio en aquel momento. No podía entender lo que aquella extraña voz intentaba decir. Eran solo susurros los que podía escuchar. No pude soportar más esa sensación de tristeza que me hacía sentir. Así que solo desconecté todo el equipo de golpe. Al hacer eso, inmediatamente todo se silenció. Miré mi teléfono nuevamente y tenía un mensaje y un audio. El mensaje decía lo siguiente: no me imagino qué es lo que está pasando en tu casa, amigo, pero esto que te enviaré a continuación, si es que de verdad no lo puedes escuchar sin la ayuda de tu equipo, es porque es un infrasonido, que básicamente es un sonido en una frecuencia más baja de la que somos capaces de percibir. Lo extraño es que ningún humano es capaz de emitir sonidos de ese tipo. Y luego de analizar el audio que me enviaste, creo que está claro que lo que se escucha es una voz, o por lo menos es lo que yo creo. Hagas lo que hagas, después de escuchar esto, cuenta con todo mi apoyo. Luego, abrí el audio que me envió, en el que se escuchaba lo siguiente.
Sáquenme de aquí. Ayuda. Está oscuro aquí. ¿Dónde está? Al escuchar esas palabras, reaccioné impulsivamente y puse mi oído directo en el suelo. Y no se escuchaba nada, pero estaba completamente seguro que provenían desde aquí. Por última vez, encendí todo nuevamente y acostado en el suelo, lo pude escuchar otra vez. Solo con los audífonos, solo con el micrófono encendido, podía oír esos susurros. Eran sin lugar a dudas susurros llenos de tristeza, de miedo y sobre todo de dolor. Ese mismo día entregué la casa a sus dueños. No era capaz de seguir habitando ese lugar, aunque siempre tendré la duda de qué era lo que producía aquel lamento. Pero la verdad, no soy muy valiente con respecto a temas paranormales. Y además, eso estaba afectando a mi música y no me permitía seguir desarrollando mi carrera. Por lo que, finalmente eso fue lo más relevante para que tomara la decisión de cambiar de casa. Tampoco le conté a sus dueños lo que me había pasado. La verdad no creo que me hubieran tomado muy en serio si es que les hubiese dicho el porqué real de mi partida. Solo les mencioné que fue porque me quedaba muy lejos de mi nuevo trabajo. Actualmente sigo con la música, viviendo en un nuevo lugar mucho más tranquilo con mi nuevo estudio, esperando pronto poder lograr cumplir mis sueños. Gracias, Llamada Prohibida, por la oportunidad de contar mi historia. El mecánico del desierto. Cuando me toca manejar por zonas desiertas, intento llevar a los mochileros que piden ayuda. Obviamente tomo mis precauciones y lamentablemente no siempre llevo a todos, porque en ocasiones son ladrones que simulan ser viajeros. Con el tiempo he aprendido a identificarlos. Recuerdo que en una ocasión eran alrededor de las 7 de la tarde. Me encontraba manejando por primera vez mi camión por la carretera panamericana, en pleno desierto de Atacama, cuando a un costado vi una persona de unos 50 años caminando. No llevaba nada más aparte de lo que vestía. No me pidió que lo llevara, pero de todas maneras me detuve a un costado de él y le pregunté dónde iba. Solo me contestó que él me avisaría dónde se bajaba, por lo que lo ayudé a subir al camión y estuvimos conversando por varios kilómetros hasta que anocheció. En realidad, más que conversar, era como si estuviera hablando solo. El tipo era callado, solo respondía en su mayoría de mis preguntas con un sí o un no. De a poco me empecé a sentir incómodo con su presencia. Algo raro había en él. De pronto comencé a escuchar unos ruidos extraños y mi camión comenzó a fallar, por lo que me detuve. Me bajé a examinar mi motor y el hombre me acompañó sorpresivamente. Yo sabía lo que era. Hace tiempo tenía esa falla y nunca lo había mandado al taller. Solo le hacía arreglos parciales. Aquel extraño hombre identificó inmediatamente la falla. Luego me pidió unas herramientas y me dijo que él lo podría reparar en pago por la ayuda, ya que por fortuna era mecánico. Se demoró tan solo unos minutos en realizar su trabajo. Luego de eso me dijo algo que me causó mucha intriga por la manera en cómo lo dijo. Arregla esto pronto en un taller o sufrirás un accidente. Luego de eso me pidió que diera una ronda por todo el camión examinando las ruedas por precaución. Le hice caso e inicié la ronda. Con una linterna iluminaba cada uno de los neumáticos
y estaba todo normal por fortuna. Pero cuando llegué nuevamente a la cabina, aquel mecánico ya no estaba. Pensé que se había subido al camión, pero tampoco estaba ahí. Me di cuenta en ese momento que no había preguntado su nombre, por lo cual solo le gritaba: «Tenemos que seguir la ruta, debemos continuar». La noche estaba oscura y mi linterna no iluminaba mucho. Pensé que se había alejado para hacer sus necesidades, pero ¿por qué no contestaba mis llamados? Entonces otro camión se comenzó a acercar. Cuando pasó al lado del mío, se detuvo. «¿Todo bien, colega?». Sí, le dije. «Solo es mi compañero. Se fue a orinar y todavía no vuelve». Entonces en ese momento, él me preguntó: «¿Por casualidad su compañero es un mecánico?». «Sí». «¿Cómo lo sabes?». «Lo llevaste, ¿cierto? Él caminaba a un costado del camino». «Sí». «Mejor será que siga su camino, colega, y haga exactamente lo que sea que le haya dicho. En unos 5 kilómetros más adelante encontrará una gran animita a su derecha. Ahí descansa su compañero. Él a veces sale a ayudar a la gente, como a usted». Después de eso él siguió su camino y yo el mío. A los 5 kilómetros se encontraba aquella animita. Toqué varias veces la bocina en agradecimiento. Luego de entregar mi carga, dejé mi camión en un taller mecánico para que le hicieran una revisión completa. Resulta que tenía varias fallas además de las que ya conocía. El mecánico me comentó que, si no lo hubiese llevado al taller pronto, hubiera tenido un accidente en cualquier momento. Desde esa oportunidad no volví a ser tan irresponsable y ahora constantemente estoy pendiente del estado de mi camión. Nunca olvidaré esa noche en que fui ayudado por aquel fantasma, el cual pude ver con mis propios ojos. No entiendo cómo algo así es posible, pero sucedió. De hecho, es una aparición conocida en el norte de mi país. Mucha gente asegura que le salvó la vida, incluyéndome. El mecánico del desierto. Seres nocturnos. Mi padre es un hombre nacido y criado en el campo. Ha vivido en lugares alejados de la ciudad toda su vida, por lo que su conocimiento de la naturaleza es muy extenso. Por eso mismo él reconoce la existencia de seres que habitan estos paisajes desde mucho antes de la llegada de los seres humanos a estas tierras. Ha tenido varios encuentros con estas criaturas y a continuación les compartiré uno de los más aterradores. Todo ocurrió una noche en que estaba con unos amigos en su casa. Se divertían mientras compartían algunos tragos y contaban las mismas historias que se suelen narrar en este tipo de reuniones. Mi padre es dueño de una extensa propiedad y todas las noches acostumbra a dar unas rondas por el perímetro, acompañado solo de su linterna y de su perro, un pitbull que con los conocidos se comportaba de manera amistosa y dócil, pero que, con los extraños, era realmente salvaje y peligroso, por lo que siempre lo mantenía sujeto con una cadena metálica. Tan solo durante las rondas nocturnas lo dejaba suelto, y así el perro recorría toda la parcela, corriendo a más no poder. Cuando ya iba a la mitad de su típica vuelta por el terreno, el perro se le acercó y comenzó a ladrar hacia un punto. Mi padre intentó alumbrar hacia la dirección en que estaba ladrando su compañero, pero como comúnmente sucede en este tipo de casos, la linterna comenzó a fallar, algo que era imposible, ya que estaba seguro de que las pilas eran prácticamente nuevas. La linterna se prendía y apagaba en tan solo unos segundos. El perro seguía ladrando y gruñendo, cada vez más alterado. En ningún momento lo sujetó de la cadena, por lo que era extraño que no hubiese atacado a lo que le ladraba. Tan solo por algún motivo no lo hacía. Ambos se seguían acercando. Mi padre tenía que saber qué era lo que estaba alterando a su compañero canino. Ya cuando estaban a unos 10 metros del límite del terreno, la linterna se apagó definitivamente. La noche no estaba completamente oscura, por lo que se alcanzaba a percibir algo que estaba de pie a la distancia. En ese momento, el perro se abalanzó
hacia lo que sea que eso fuera. Solo unos segundos después, se escuchó un fuerte chillido, aquel típico sonido que emiten los perros cuando algo les duele. Luego pudo ver a su compañero correr directamente hacia él, a toda velocidad. Pasó tan solo a unos centímetros de su cuerpo y siguió de largo hasta desaparecer en la oscuridad. Estaba volviendo a casa aterrado, algo que nunca había hecho. Como les comentaba, era bastante salvaje y agresivo. Había tenido diversas peleas con otros perros, también muy peligrosos. Hasta incluso había perseguido pumas, que en ocasiones intentan robar el ganado. Quedó sorprendido por lo sucedido. Pensó en escapar también, pero antes tenía que tener la certeza de qué era lo que había hecho escapar a su compañero, para saber qué medidas tomar. Aún podía ver levemente aquellas figuras. Las apuntó con su linterna una última vez y la encendió. Solo fueron un par de segundos en que logró proyectar una tenue luz, la que fue suficiente para observar que aquellas sombras eran en realidad unos seres humanoides que estaban entre la vegetación. En ese momento sí salió corriendo, en la misma dirección en que su perro lo había hecho solo instantes antes. Cuando llegó a su casa sin aliento, sus amigos lo esperaban inquietos, ya que les llamó la atención que llegara tan solo el animal, evidentemente asustado. Algo que nunca habían visto antes. Mi padre les dijo que no pasaba nada, que no se preocuparan. Solo habían realizado una carrera y era obvio que su veloz amigo era el ganador. No les dijo nada de lo que había visto, porque sabía que sus colegas, envalentonados con el alcohol, hubieran ido a revisar la zona. Pero lo mejor que se puede hacer en esos casos es dejar tranquilos a esos seres nocturnos, habitantes de la naturaleza. Si no pueden ocurrir hechos mucho peores. Seres nocturnos. Y con esta última historia hemos llegado al final de este nuevo episodio de la tercera temporada. Si quieres ver más de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera podrás visualizar todo mi contenido, ya sean los capítulos anteriores y también los nuevos que estaré subiendo constantemente. No olvides dejar tu like. También me puedes seguir en mis redes sociales disponibles, que dejaré a continuación. Les envío un gran saludo. Gracias por su apoyo. Recuerden que nos volveremos a encontrar pronto en una nueva. Llama